me parece a mí, como en cualquier otra faceta legal o del ejercicio de derechos, son cuatro los que establecemos, ¿no? Cotidianamente. El diálogo, que implica en la propiedad horizontal comunicarse con el representante legal del consorcio o con el, es decir, con el órgano administrativo o con el consejo, el órgano de sugerencias para hacerle saber nuestro reclamo de la disfuncionalidad de la unidad por algún motivo, ¿de acuerdo? Entonces en el diálogo encontramos los mensajes de texto, los llamados telefónicos, los correos electrónicos, incluso los pedidos de asamblea y la realización de los actos asamblearios, porque conllevan a lo denominado vía interna o vía de resolución interna consorcial iniciada con el diálogo. Una vez eh, acabada la etapa de diálogo, extinguida o dada por frustrada, bien, no vuelvo más a la etapa de diálogo y salto a la etapa de intimación. La intimación, lógicamente, ya conlleva dos implementos fundamentales. El primero es el plazo otorgado para el reajuste, la actividad, el ejercicio de lo cual le estoy solicitando al consorcio en un plazo determinado. Y en segundo lugar el apercibimiento de continuar, naturalmente el de continuar con las vías siguientes de reclamo, o bien el de asumir algunas facultades que el otro deja de asumir, ya vamos a ver cuándo, por ejemplo, en la gestión útil a favor del consorcio, ejecutada por cada propietario, en las cuales el apercibimiento es: si usted no lo hace, lo hago a costa de todos y me nutro de este elemento para asentar una posición a partir de la cual voy a considerar mis derechos. El plazo, el apercibimiento y lo que otorga esta comunicación fehaciente es una fecha cierta. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la carta documentada, o conocida como carta documento. En realidad lo que hace es documentar el contenido de la transmisión de mis expresiones, de mis manifestaciones, y como ustedes saben se guarda en triplicado, se expide en triplicado, una que me quedo para probar el contenido de lo enviado, otra que se queda el establecimiento con facultades con facultades concedidas, ¿no? Para poder valer como como eh, como, como instrumento privado, el documento, la carta documentada, eh, y como instrumento público en cuanto la fe dada por este organismo son los correos, por supuesto, el correo postal federal y los correos autorizados para operar como tales, otorgando fecha cierta a este instrumento, es decir, indubitable e indebatible, fundamentalmente, porque son palabra de veracidad. Y la tercera copia que va al destinatario. El destinatario es siempre el consorcio. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho antes y lo vamos a reiterar en el esquema, el ejercicio de los derechos por parte de los copropietarios, la membresía de cada uno de los copropietarios se refiere y recala siempre en la figura ideal del consorcio. Con él es con quien el copropietario tiene el vínculo. Esto quiere decir, no lo tiene con otros copropietarios, lo tiene con el consorcio. Bien, la intimación fehaciente. Y
Si esta no da resultado, casi nunca lo da, nadie contesta una carta de documento diciendo sí, voy a hacer todo lo que usted me pide, sino rechazando, bueno, negando, desconociendo, términos habituales. Diálogo, intimación, mediación, acá ya pasamos a la mediación, que es la mediación prejudicial obligatoria. Esta no es la mediación comunitaria desvinculada, es decir, la voluntaria, de asistencia voluntaria, que no tiene penalización si alguno falta, y tampoco tiene ejecutabilidad si uno conviene algo. Esas mediaciones comunitarias están acá, en el diálogo. Es una vía alternativa más de diálogo que es una suerte de resolución por vía interna consorcial con la ayuda de un componedor en los estamentos de las comunas, ayudando a las partes a acercarse. Ahora, si nadie va, no sucede nada, y si se llega a un acuerdo y no se cumple, tampoco le da esas características de ejecutabilidad. Recordemos, cuando estamos hablando de relación entre el miembro y el copropietario, estamos fuera del ámbito de consumo. No hay una relación de consumo entre el miembro y el consorcio. Es una relación de paridad entre una persona y otra persona. Una persona jurídica, que es el consorcio, y una persona física o jurídica, que es el titular de la unidad funcional. Bien, la mediación, acá sí asiste el Ministerio de Justicia de la Nación y aporta a un funcionario llamado mediador, quien tiene solamente la facultad de acercar a las partes y poder conversar con ellos individualmente, fraccionadamente, digamos separadamente, ejercitando una actividad totalmente imparcial. No es el juez a quien hay que convencer de nada, no va a tomar ningún tipo de determinación, puede proponer en base a su experiencia algún tipo de solución y es obligatoria, y además, y esto a lo mejor es un inconveniente, ya para la forma de resolución implica la asistencia letrada obligatoria, es decir, la ayuda o el asesoramiento, el acompañamiento, el patrocinio de un profesional del derecho. Esto implica un costo, por supuesto, y acudir a esta instancia también implica un costo. Entonces, en el diálogo reclamo, supongamos, la reparación de la unidad funcional porque tuvo filtraciones que le afectaron, dejaron humedad, dejaron levantada la pared, o estropearon el piso, o desvencijaron las puertas, las ventanas, lo que fuere, o no tengo provisión de agua, no tengo provisión de gas suficiente, compresión, o en forma continua, lo que fuere, en el diálogo reclamo solo la solución de la situación. Y la oferta consorcial quizás sea tan solo la de hacerlo cuando pueda. Cuando pueda, cuando recaude, ponerlo en prioridad de jerarquías en un acta asamblearia, como ustedes ya conocen, es normal y habitual el punto de jerarquía de trabajos a realizar o prioridad de trabajos a realizar, de los cuales se puede ubicar al nuestro, al del interesado, a fines de obtener premura y rapidez para que sea afrontado. Esto en la etapa de diálogo. Ahora, en la etapa de intimación ya lo que exijo, además de la reparación, también el recupero de los gastos. ¿De qué gasto? De los gastos que me implicó llegar a esta etapa. ¿Y cuál es el gasto que me implicó? Y bueno, quizás sea la redacción de la carta documento por un profesional dedicado a esta disciplina, por supuesto, mejor, y el envío de la carta documento, es decir, el costo del envío. Entonces, ahora reclamo, además del trabajo de reparación, los gastos. Y cuando llego a esta etapa, en la mediación, en un acuerdo eventual, no potencial, que es lo que se está buscando, voy a reclamar la reparación, este gasto y estos gastos. ¿Cuáles son estos gastos? Los gastos de
solicitar la oficina y los servicios del mediador, que tiene un costo establecido, por supuesto, y los gastos de honorarios del letrado. A veces, si puedo convenir que los honorarios del letrado y los honorarios del mediador más los costos del servicio de mediación sean todos afrontados por la otra parte, lo que hago es recuperar la inversión. Recuperar la inversión en lo que gasté y evitar el costo de lo que todavía no está acordado, que son los honorarios. Entonces se los importo todo, se los exporto todo al requerido, que es el consorcio, y con esto recupero del dinero y obtengo la resolución del inconveniente. En cuanto al acuerdo, la importancia de esto, de un acuerdo en mediación prejudicial, son dos. Si el acuerdo no se da, pasó a la etapa siguiente, que es la etapa del juicio. Y acá ya me privo de redactar una sentencia privada, porque lo que hacemos con un acuerdo es una sentencia privada entre partes. Cuando me privo de redactar mi sentencia privada, me pongo en las manos de otro. Acá específicamente y concretamente es en la mano de un juez que va a resolver la cuestión y naturalmente el juez o va a los extremos, o no da nada y rechaza la demanda, o da todo y admite la demanda. Es decir, en la admisión de la demanda quizá considerará los rubros que sí quedan admitidos y cuáles no, pero una resolución de admisión ya es dar la derecha al reclamo efectuado y la negativa o el rechazo es desestimarlo. En cambio acá, en el acuerdo privado, cuando sí se da, lo que hacemos es componer una sentencia entre partes y quizá acá no sea ni un extremo ni el otro, porque lo vamos conviniendo nosotros con un llamado tire y afloje. Como saben, bueno, yo cedo en esto, el consorcio cede en esto, un poco más y llegamos ahí a una concreción de un acuerdo privado. Este acuerdo privado sí obtiene, cuando es homologado por el Ministerio de Justicia, a través del mediador, obtiene las características de una sentencia judicial. Es decir, gano en esta etapa toda la fuerza legal que debería ganar luego de transitar todo un juicio. Por lo tanto, los acuerdos son siempre convenientes en este sentido. ¿Y qué sucede cuando el acuerdo se cumple? Se acabó el inconveniente. Y cuando el acuerdo se incumple, se pasa a la etapa judicial, pero solo para la ejecución de sentencia. Entonces me favorezco en eliminar todo un proceso judicial para llegar a una sentencia, porque ya la tengo. Y paso a la ejecución. Y la ejecución es rapidísima y en la ejecución cuento con el auxilio de la justicia. Y la ejecución de una reparación incumplida es hágala usted copropietario a costo del consorcio y luego pasa lo invertido para que el consorcio se lo abone, se lo reembolse. Y cuando digo el consorcio, nos estamos refiriendo a todo el resto de los vecinos, de los copropietarios, titulares de unidades, y hágalo hacer, mejor dicho, hágalo usted o seguimos intentando que el consorcio sea el obligado a hacerlo y le ponemos una combinación judicial llamada sastreintes. Es una penalidad por abstenerse de hacerlo, por demorar, por dilatar, y es un importe dinerario. Entonces, o bien el consorcio lo hace y si no recibe una multa continua, progresiva, y va al bolsillo de la contraparte, es decir, del copropietario, y uno espera, el copropietario espera
o bien lo hace el copropietario invirtiendo dineros propios y luego reembolsándose del consorcio. Ahora, cuando hablamos de reparaciones, nunca el copropietario se ve exonerado de abonar su parte porcentual de expensa, porque recordemos, esto es un edificio, no es un consorcio, esto es un edificio, y está regido o está gobernado o administrado, mejor dicho, por un consorcio. Un consorcio, como ustedes saben, es un fantasma que no lo vemos, no lo sentimos, no lo escuchamos, pero ahí está y sirve para llevar adelante dos metas fundamentales: la conservación edilicia y la regulación de las conductas de las personas dentro de esta edificación. Y acá tenemos al copropietario que reclama la reparación de su unidad y es dueño del 100% de su unidad y a la vez dueño de un porcentual establecido por reglamento del resto de la edificación. Quiere decir, es dueño del 2,5%, supongamos un ejemplo, 2,5% de las partes comunes de la unidad de abajo, del palier, de la escalera, del ascensor, de la caldera, del vestíbulo de ingreso, de la terraza, del tanque, bueno, de todo, 2,5% dueño o condueño o copropietario de todo. Quiere decir, cuando estoy reparando lo que considero es mi propiedad, en realidad estamos todos los copropietarios reparando lo que es de todos. Por eso las características especiales de este derecho y cómo implementarlo y cómo llevarlo adelante, porque uno cree que está reparando su casa, su domicilio, su apartamento, y en realidad lo que se está haciendo es reparar cada uno de los demás parte de su dominio o condominio o copropiedad porcentual. Entonces, que es el que no logra, no consigue, ni a través del diálogo, de la intimación, ni de la mediación, que los demás aporten un poco más y suficiente despensas para que el señor consorcio, a través de su manito, que es el administrador, que recauda y contrata, invierta ese poco más que pedimos a proveedores que vengan a hacer, un albañil, un sanitarista, un plomero, que venga a hacer las reparaciones de la unidad y volverla a condiciones. No consigue que los demás aporten un poco más, entonces lo que hace es todo este camino para lograr que alguien, en definitiva, le obliga al consorcio a decirle a cada uno de los demás que aporten un poco más. Pero también debe aportar lo suyo, ese poco más, porque en definitiva lo que está haciendo no es defender una propiedad absolutamente individual o singular de él, sino que esto que es 100% de él en cuanto al reducto de las partes privativas, también es un 2,5% de todos los demás. Entonces, la transformación de la aplicación del derecho acá en la copropiedad implica que está defendiendo algo que es de todos. Y con la particularidad de encontrarse en esta etapa de intimación, como en esta de mediación, como en esta de juicio, de un lado y del otro de la mesa del conflicto, acá de la mesa de negociación y acá del estrado del litigio. ¿Por qué? Porque es quien activa, pero a la vez está del otro lado. Es el actor y es el demandado al mismo tiempo, porque comparte con los demandados la obligación de aportar también a la reparación de su unidad funcional, también a la reparación de partes comunes de su unidad funcional. Se disgrega, o mejor dicho, ahí se separa un poco el ejercicio de los derechos cuando, más allá del arreglo de las partes comunes de la unidad funcional,
propia, se está exigiendo bienes privativos, la reparación, restitución o el resarcimiento sobre el perjuicio sufrido en bienes privativos. En bienes privativos quiere decir en el contenido sí es 100% de él y ahí ya se muestra como una persona ajena a la copropiedad porque ahí no va a aportar su cuota parte de expensas, sino que lo que hace el reclamo es del televisor dañado, de la computadora dañada, de las prendas o los atuendos dentro del ropero dañado, del vestuario, de los alimentos, del decorado, de la alfombra, del parquet, bueno, de lo que se hubiese dañado a consecuencia del foco de producción devenido de una parte común, sobre la cual no tuvo ningún tipo de injerencia en provocarlo ni en aumentarlo, y bueno, sobre lo privativo, y además, en lo privativo, además de los bienes patrimoniales, están también los bienes extrapatrimoniales que hacen a la integridad física o psicofísica y a la emocional de la persona implicada en el daño. Y a esto nos referimos con el daño moral y el daño físico y el daño psíquico. Que, bueno, luego entraremos en detalles sobre cómo se puede llegar a involucrar o agregar en esta fase. Entonces, lo que vemos y resumimos de esta situación de reclamo consorcial en un primer lineamiento básico y genérico es lo siguiente. Las dos metas consorciales, las dos razones de existencia del consorcio, de esta figura, es la conservación edilicia y la regulación del comportamiento y las conductas de los integrantes de esta comunidad. El daño, por supuesto, ¿por qué volvemos a las dos cuestiones que siempre están implicadas? Porque la conservación edilicia, el daño se puede generar por falta de conservación edilicia, por vetustez, por degradamiento, por desgaste natural de los materiales que tienen su propia elasticidad, tensión, resistencia, permeabilidad y todas sus facetas de cualidades materiales, o, es decir, sin injerencia de nadie o por conductas de otros. Y esto también puede generar daño a la unidad, a cualquier unidad. Quizá todo funciona fenómeno en la edificación, pero el de arriba dejó una canilla abierta, no desagotó y empezó a salir agua por todos lados y cae, se derrama hacia el piso de abajo. O implementó, no sé, dejó el juguete de una criatura en la rejilla del balcón, no logra desagotar bien el balcón ante una precipitación pluvial, de una precipitación climática, el pluvial no desagota bien y bueno, desborda por las fisuras o por las juntas de dilatación de su cerámico revestimiento del balcón, de la terraza, de lo que tenga, discurre hacia la unidad de abajo y la afecta. Entonces, no es la vetustez o el deterioro normal del edificio, sino un componente de una conducta. Bueno, hay terceros, en este caso que no es el consorcio, que es el demandado, tenemos al primero que es el segundo que es y los terceros que serían los copropietarios. Bueno, hay terceros por quienes el consorcio responde, que son los miembros del consorcio. ¿Por qué? Porque están bajo su guarda o cuidado regular la conducta de estos, además de la conservación natural del edificio. Ahora bien, ante la conducta de estos originando el daño, como se imaginarán, también luego tiene su facultad de repetir o de reembolsar. Si la conducta de otro copropietario fue la que generó el inconveniente, pues primero afrontará el consorcio con expensas de todos, incluso del requirente, del perjudicado,
con expensas de todos afrontar la reparación y la reposición al estado anterior, y luego repetirá, o bien por expensas particulares, o bien con una acción de cobro de sumas de dinero, la responsabilidad de quien haya generado por negligencia, por imprudencia, impericia, por desidia o por dolo, por intención de generarle perjuicio a otro. Bien, entonces, daño material, recomponer la unidad. Otros daños, psíquico, físico y emocional, que pueden agregarse a este requerimiento. Acá hay un corte, porque al daño material aporto también mi cuota parte de despensas, y en el daño, en los bienes extrapatrimoniales no. Acá me resarce todos los demás, con expensas, por supuesto, sin mi participación, porque lo que defiendo acá sí son derechos netamente propios, que no tienen coparticipación, y la posibilidad del consorcio de repetir contra quien lo haya generado, siempre y cuando lo demuestre, por supuesto. Etapas de diálogo, de intimación formal y fehaciente, de mediación prejudicial, de juicio. Las características del juicio, naturalmente, en estos avatares de la propiedad horizontal, casi siempre se resuelven a través de la pericia, porque la pericia es el instrumento preciso y técnico apto para determinar cómo sucedieron los eventos. No solamente lo que se ve, sino cómo sucedió lo que se ve. Porque a esto voy con lo siguiente. A veces creo, por tener las fotos certificadas por un escribano, tengo la prueba contundente de de la responsabilidad del consorcio, y en realidad lo que significa eso es tener la prueba del daño, pero no de la secuencia y el nexo de conexidad entre a quién se lo atribuimos y cómo se generó ese daño. Eso lo hace el perito. La pericia nos dice cómo sucedió esto, por qué sucedió y de dónde proviene. Si proviene de partes comunes, por supuesto, el responsable es el consorcio. Y siempre proviene o llega o se traslada desde partes comunes. Aún sabiendo que el de arriba dejó la caña, a mí, es decir, al copropietario afectado, le llegan, le discurren, se le transmiten por partes comunes, que son las obligadas a guardar por parte del consorcio. Y el consorcio repetirá contra quién. Esto quiere decir, no existe acción legal contra los otros. ¿Por qué? Porque lo que delegamos nosotros cuando ingresamos al sistema de propiedad horizontal son las facultades de guardar y cuidar las partes comunes al señor consorcio. Entonces, pongo en manos de él que él reclame a quien le tenga que reclamar la responsabilidad de resarcir o devolver todo al estado anterior. No lo hago por mí, lo hace el consorcio. Cuando el consorcio no lo hace, lo empujo al consorcio a que lo haga. Entonces, no debo reclamarle a otro copropietario, debo reclamarle al consorcio. Puede llegar a haber un caso muy extremo en el cual ninguna parte común es implicada o tiene incidencia en la causación de un daño, en este nexo de conexidad en el cual la atribución de responsabilidad objetiva al consorcio, que tiene esa guarda sobre todas las partes comunes, se deshace, se disuelve y entra a correr una responsabilidad privativa de otro propietario. Son muy extremos los casos. Por ejemplo, se me ocurre que ha pasado alguna vez, tampoco es un ejemplo de laboratorio, sino de la vida real, que a veces supera la ficción, de niñitos jugando con aviones de papel prendido fuego y que haya salido de la ventana de una unidad, ingresado a la otra e incendiado la unidad. Bueno, ahí no tiene el consorcio injerencia ni tampoco incidencia, porque no ha discurrido por partes comunes que estén bajo su guarda o cuidado, y ahí se genera una acción directa sin vincular a la persona jurídica consorcio entre
lo dañado y quién generó el daño. Y ahí debo descubrir si quién fue el que provocó ese daño. Porque lógicamente el consorcio no se dedica a incendiar papeles y tirarlo por la ventana, no es su función. Si es su función cuidar la estática y dinámica de conservación de una unidad. Bueno, creo hasta ahí ha llegado un poco la primera parte preliminar de análisis de lo que significa reclamo consorcial y luego veremos un poco más específicamente cómo son este tipo de reclamos.